Antes de empezar te recuerdo que soy afiliado con Amazon, por lo que puedes comprar productos a través de enlaces que verás en la descripción y en los comentarios con rebajas y ofertas. Y puedes dejarme en los comentarios qué enlace de producto te gustaría que trajera para el siguiente vídeo. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y un vídeo un tanto especial, ok, ya no un tanto, pero bueno, bastante especial. ¿Por qué? Porque traigo, después de tantos meses, después de tantas semanas y días esperando, traigo la segunda parte de cómo farmear en MTG Arena, ok. Hay mucha gente que será nueva en el canal, bueno, perdón, jugando Magic, que verá este vídeo seguramente y que se preguntará, pues bueno, ¿cómo cojones hago yo ahora para conseguir recursos dentro de Magic Arena? Dejé por el canal una primera parte, que bueno, no te digo que vayas a verla ahora porque me rompes un poquito el patrón del vídeo, pero el caso, por el canal está la primera parte, que puedes ver esta sin necesidad de ver la primera, porque en esta te explicaré más o menos lo que dije en la primera, ¿ok? Básicamente, bueno, pues introduje el término de retroalimentación. Para resumir un poquito, dijimos de jugar este evento de aquí, en el cual, bueno, pues de una forma determinada que dije en el vídeo, eras capaz de conseguir más oro y cartas cada vez, ¿ok? De hecho, yo este método lo he usado bastante, me ha ido muy bien, pero claro, esto tenemos aquí que es construido, ¿ok? Un evento construido y que podemos hacerlo a pequeña escala. Ahora he descubierto, bueno, tampoco sea un logro increíble, porque solamente habrá gente que lo sepa. Y hay gente que de hecho consigue muchas cartas de esta forma, pero yo tenía que traerlo para la gente que no lo supiera, ¿ok? Esta es la forma de hacerlo a gran escala, por lo menos a media, pero a gran escala, ¿ok? Gran barra media, gran escala. Porque yo he llegado a dominar una expansión y conseguir literalmente, bueno, más gemas de las que ponía, u oro del que ponía, y bueno, pues conseguir sobres a cascoporro, ¿ok? Y esta forma es, recuerda suscribirte, importante, lo he metido aquí, bonito cliffhanger que acabo de hacer. De hecho, me parece bellísimo, tío. Jugando drafts de, bueno, pues la expansión que sea, ¿no? Pero jugando draft de esa expansión. Créeme que es bastante fácil conseguir pulls de esta forma, aunque no lo parezca, es bastante fácil. Y de hecho, bueno, pues este draft se suele rentar a las 1000 gemas, O sea, más o menos, bueno, 1400 gemas que te dan mejor para jugar otro, pues suele venir bien. Y de hecho yo he conseguido mucho pull de esta forma. Y de otra forma, de hecho tengo que explicar muchas cosas. Hay unos drafts que son un poquito más pequeños que se llaman drafts rápidos, ¿ok? O pones 500 gemas para jugar, bueno, 500 o 750 creo que era, 750, sí. O, bueno, pues pones 5000 de oro para jugar, es la mitad literalmente que este. Y, bueno, pues, de hecho, hay permisos reducidos, sí que es cierto, pero consigues los 3 sobres que te llevas, más sobres adicionales y gemas, obviamente. Si lo haces bien, puedes llevarte gemas y rentar el draft. Y si no, bueno, pues conseguirás de todas formas una cantidad de gemas una buena cantidad de gemas, y conseguirás mucho pull para estándar, ¿okay? Bueno, mucho pull para estándar, para lo que sea. Conseguirás mucho pull. El truco en esto es ahorrar oro, ¿ok? Ya está con la manera que dije en el vídeo, que mira, si no lo viste te lo dejaré por aquí ya, ok, ya que estoy, mira, pues te dejo por aquí arriba el vídeo, la primera parte de esta serie, no de esta pequeña serie de farmear. Y bueno, de esta forma conseguimos oro, entre comillas, ilimitado, ¿no? Hay que meterle tiempo, como he dicho siempre, no, nada es gratis, obvio, hay que meterle tiempo. Y conseguimos oro. Y otra forma muy importante es no gastar en estéticos, ¿ok? Conseguimos oro también de las misiones, súper importantes. Y otra cosa, no gastar en estéticos, en cosas que sean inútiles, ni en sobres tampoco, ¿eh? No gastéis ni en sobre ni en estéticos. Ahorrad solamente 5000 y cuando tengáis 5000 de oro, jugáis draft, ¿ok? Le deis bien o no le deis bien, hacedlo. Y poco a poco, bueno, pues iréis mejorando vuestra experiencia y jugando mejor el draft de esa expansión, ¿ok? Sobre todo también podéis ver, bueno, hay un montón de guías, si queréis. Yo puedo hacerlo de algunas guías, de algunos drafts, sin ningún problema. Pero por internet, por YouTube, suelo ver muchas guías de draft de las diferentes expansiones que van saliendo, ¿ok? Así que, bueno, os veis algunos vídeos de esas expansiones, de cómo draftearlas. Y lo importante es ir cogiendo experiencia en esos drafts, ¿ok? Cuando seamos suficientemente buenos jugando esos drafts, como he dicho antes, podemos rentarlos y podremos literalmente, bueno, pues conseguir casi todo el pool de la expansión como pasaba a mí, ¿ok? Yo de Forgotten Realms, no, perdón, en Innistrad Mine's Hand, ¿qué inglés tengo, madre mía, increíble el inglés que tengo. La verdad, de esa expansión tengo casi todo el pool. Y lo peor es que tampoco he ganado los drafts. No, de hecho he hecho muy malos resultados. ¿Por qué? Porque yo estoy grabando con un PC que es bastante malillo, no voy a decir que no, muy malo, bastante. Y bueno, pues tiene la única pega, el único fallito de que se me suele
salir muchas veces cuando juego las partidas, ¿ok? Así que muchas veces eso, se me sale la partida, las pierdo y bueno, pues no suelo llegar a nada en los drafts. Pero a pesar de ello, poniendo a prueba este truco, tío, sin ganar los drafts, sin hacer buenos resultados para nada, solo con los 3 sobres. Y bueno, pues aparte, con alguno que saques, siempre te dan uno de regalo, ¿no? Te dan uno por ahí de regalo, por haber perdido todo. Pues te es suficiente, literalmente, ¿ok? Aparte, haciendo picks, tú puedes decidir si quieres, bueno, sí que es cierto, para draftear bien no es recomendable hacer rare picks, ¿ok? Que no vayan con tus colores, pero sí que es cierto que es una buena estrategia para conseguir pull en el formato, ¿ok? Un pick o un par de rare picks que no tengan que ver con tus colores o no tengan que ver con tu estrategia en el draft, no van a tirarlo por completo a la borda, ¿ok? Pero bueno, el caso, ese truco está ahí. Es un gran truco, pero sobre todo esto es una forma de ya ni retroalimentarte, tío. Es jugar normal y corriente y poco a poco básicamente vas a conseguir, bueno pues, ¿cómo lo digo yo? Vas a conseguir mucho pull sin necesidad de tener que hacerte resultados extraordinarios, ¿ok? Como vimos en la primera parte del farmeo. La primera parte básicamente resumía este concepto, pero a pequeña escala, como he dicho antes, sin construido. Yo daba algunos tips, algunos trucos para aumentar la probabilidad y, bueno, aumentar también la probabilidad y la mejora para, bueno, pues ganar un cierto límite de partidas, o un cierto número de partidas y poder, bueno, pues llegar a rentar y a solventar lo que viene siendo el precio del evento. El truco es muy sencillo, la verdad. De hecho, eso, si podéis, si sois buenos drafteando y hacéis buenos resultados, incluso vais a conseguir mucho más. Pero como he dicho, con hacerse más o menos eso, conseguir hacerse, consigues de 8 a 10.000 de oro a la semana, ¿ok? Y es más o menos entre misiones de 500 de oro y 750 de oro sueles conseguir esa cantidad más o menos, ¿no? Por así decirlo. Así que claro, podemos jugar más o menos dos drafts a la semana. Ok, es una gran cantidad teniendo en cuenta que, por ejemplo, si rentamos esos drafts, como he dicho antes, las gemas podemos ir guardándolas o para jugar otro draft pequeñito o para jugar draft premier. Sobre todo llega la retroalimentación que cuando conseguimos, pues, rentar drafts premiers, ¿ok? Para rentar un draft premier básicamente hace falta conseguir 5 victorias. Habrá gente que no le costará tanto, de hecho, creo que lo máximo son 7, ¿ok? Habrá gente que podrá retroalimentar y retroalimentar, ¿ok? Como Dios manda. Y poco a poco, pues bueno, irá consiguiendo la expansión entera y muchos sobres y comodines. Sobre todo eso es lo importante. Y espero que te haya servido básicamente eso. En este vídeo resumiendo, tienes que, bueno, pues juntar el dinero, tienes que reunir el dinero, tienes que literalmente guardar el dinero, no lo gastes en estéticos ni en sobres, e invertirlo poco a poco en drafts, ¿ok? Yo he notado mucho la diferencia desde que hago eso y créeme que consigo mucho más pull del que podía conseguir anteriormente. Y bueno, déjame decirte que te dejaré por aquí una tarjetita, bueno, en la cual de una lista de reproducción y puedes hacer clic y verás un montón, pero un montón de consejos buenísimos de MTG Arena que tengo subidos al canal, ¿ok? Te recomiendo suscribirte para no perderte tampoco ninguno de ellos. Y bueno, pues ya llegas a este punto del vídeo. Te recuerdo también que puedes compartir el vídeo, puedes hacerte miembro del canal, puedes, como he dicho al principio, comprar productos de Amazon que suelen estar en rebajas, ok, con estos links de afiliados. Y dicho esto, no me queda mucho más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.